Saludos desde la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Mi nombre es Mayda Jochevar, soy directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Agradezco a los organizadores el espacio que me conceden para participar en esta conferencia sobre la crisis constitucional en Venezuela desde la perspectiva de los derechos humanos y la experiencia del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Aplaudo esta iniciativa para visibilizar en España y en mi querida Universidad de Salamanca el profundo deterioro de la institucionalidad democrática y la violación de los derechos humanos en Venezuela. Dado el breve tiempo, el poco tiempo que tengo para esta exposición, me voy a permitir leer porque no quiero que quede nada por fuera de estas violaciones tan graves y de esta exposición que les voy a hacer. La progresiva restricción de las garantías democráticas y la falla del Estado para satisfacer las necesidades más básicas de la población han ocasionado sistemáticas violaciones a los derechos humanos y una crisis humanitaria sin precedente en la historia moderna del país. La represión desproporcionada de las legítimas protestas sociales que se produjeron en el año 2014, más de 9.000 protestas se registraron en todo el país, impulsó al Consejo Universitario de la Universidad de los Andes a proponer y aprobar la creación de un observatorio de derechos humanos con el objeto de documentar las violaciones a los derechos fundamentales y específicamente las violaciones a los derechos universitarios y la libertad académica. Mostrando que en Venezuela las universidades autónomas y los universitarios constituyen sectores vulnerables y son blancos de ataque del totalitarismo. La documentación de las violaciones a la libertad académica y la autonomía universitaria fueron presentadas como contribución de la sociedad civil en el segundo ciclo del examen periódico universal de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2016 y en audiencia sobre el derecho a la educación solicitada por el Estado venezolano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017. En estos informes destacamos patrones de violaciones a los derechos humanos tales como, primero, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes civiles. Cabe señalar que aunque la Constitución Nacional establece que únicamente los cuerpos policiales pueden ejercer control de este orden público, una resolución ministerial de comienzos del año 2015 autorizó a los cuerpos militares intervenir para el control de las manifestaciones públicas usando armas potencialmente letales. En el contexto de las protestas de 2014 se contabilizaron más de 40 muertos y un alto número de heridos y detenidos. Segundo, la acción conjunta de cuerpos de seguridad del Estado y civiles ilegalmente armados, comúnmente conocidos como colectivos, en labores de represión de protestas ciudadanas. Tercero, la modificación ilegal de municiones para ocasionar el mayor daño. Cuarto, detenciones arbitrarias, sin orden judicial y sin flagrancia. Quinto, lanzamiento de bombas lacrimógenas a residencias, incluso hacia el interior de apartamentos y pisos, afectando a niños, ancianos y mujeres embarazadas. Irrupciones violentas de la Guardia Nacional en residencias sin orden judicial. Tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención. Testimonios de detenidos reportan aplicación de descargas eléctricas al cuerpo, golpes, entre otras torturas. 8. Ataques a universidades. Durante las manifestaciones de 2014, más de 20 universidades públicas y privadas de distintos estados del país fueron atacadas sistemáticamente por cuerpos de seguridad y civiles armados, en los que se registraron agresiones físicas y psicológicas a estudiantes, profesores y trabajadores, y la provocación de incendios de oficinas, bibliotecas y otros bienes, siendo casos notorios los de la Universidad de los Andes en el núcleo Mérida, en el núcleo Táchira, la estación de radio de la ULA, la Universidad Metropolitana, entre otras. La situación desde el 2014 hasta hoy ha empeorado significativamente. En Venezuela, todos los poderes públicos están sometidos al Ejecutivo Nacional
y el máximo tribunal judicial, designado ilegalmente y de manera express unos días antes de las elecciones parlamentarias del año 2015, usurpó las atribuciones de la Asamblea Nacional que resultara electa con una mayoría opositora. En el primer trimestre del año 2017, el Tribunal Supremo de Justicia dicta 2 sentencias que habilitan al presidente Maduro para legislar, anulando formalmente todas las funciones de la Asamblea Nacional y desconociendo la soberanía popular. Esta decisión ilegítima del Tribunal Supremo de Justicia contribuyó a alimentar aún más el descontento de la población que padecía los rigores de la escasez de bienes básicos, medicinas, alimentos y una altísima inflación. Descontento que se expresó en nuevas protestas cuya represión dio lugar a mayores violaciones de los derechos humanos. Más de 150 muertos se contabilizaron en el marco de las protestas de la primera mitad del año 2017. El 26 de abril, Juan Pernalete, estudiante universitario de tan solo 20 años de edad, murió por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada al tórax. Un profesor de la Universidad de los Andes fue detenido cuando protestaba pacíficamente y aunque la Fiscalía solicitó libertad plena, el juez de control se negó a concederla y lo mantuvo preso durante 11 días y aún está sujeto a medidas cautelares que restringen significativamente sus libertades. Se aplicó justicia militar a civiles, imputándoles delitos de traición a la patria, uno de cuyos casos emblemáticos fue el de Carlos Ramírez, líder estudiantil de la Universidad de los Andes, detenido cuando se dirigía a una protesta y quien permaneció 6 meses detenido sin garantías del debido proceso. Y el del profesor Santiago Guevara, de la Universidad de Carabobo, conocido por sus posturas críticas frente a las políticas económicas del gobierno, detenido por 1 año con grave riesgo a su salud, habiendo rebajado 28 kilos de peso corporal durante su detención. Disparar a los ojos fue un patrón inédito de violación de derechos humanos durante el 2017 en Mérida. El Observatorio de Derechos Humanos registró entre los meses de abril a julio 22 personas que recibieron disparos a los ojos en el marco de las protestas. El promedio de edad de los afectados fue de 23 años de edad, siendo el menor de ellos un estudiante de educación básica de tan solo 14 años. Se pudo comprobar que los traumas oculares fueron causados por cuerpos metálicos como perdigones, balines y municiones modificadas, disparados por la policía, la Guardia Nacional y civiles ilegalmente armados. Equipos de primeros auxilios no escaparon de la represión desproporcionada, siendo atacados incluso durante las labores de asistencia humanitaria a las víctimas. Las agresiones a periodistas y restricciones a la prensa libre recrudecieron. Medios de comunicación fueron cerrados y periodistas perseguidos. A la televisora de la Universidad de los Andes, eminentemente educativa, le fueron confiscados sus equipos y arrebatada su señal. Entre febrero y abril de 2017, CNN en español, Caracol TV de Colombia, Todo Noticias de Argentina fueron sacadas de la parrilla de TV por suscripción, para un total de más de 50 medios de comunicación cerrados. En noviembre de 2017, el gobierno promulgó la denominada Ley contra el Odio y por la Convivencia Pacífica, una ley viciada por su origen, forma y fin, que prendió las alertas de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual solicitó fuera derogada por considerar que restringía gravemente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. La instalación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017 generó aún más protestas, con un saldo de 15 fallecidos y gran militarización de distintas zonas del país. El Observatorio de Derechos Humanos contabilizó solamente en Mérida 5 personas fallecidas, 20 detenidas y más de 40 heridas por arma de fuego, perdigones y municiones modificadas, y señaló que el Ejecutivo Nacional impuso este mecanismo fraudulento con el objetivo de legitimar la apropiación y el ejercicio absoluto e ilimitado del poder. Tras la instalación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, el éxodo de venezolanos aumentó y se habla de una cifra que se acerca a los 4 millones de personas que han huido víctimas de la persecución política, la crisis humanitaria y la violencia.
86% de hogares viven en pobreza, lo que representa un aumento del 34% con respecto al año 2014. 52% de ellos viven en pobreza extrema. Las muertes infantiles por desnutrición han aumentado. Alrededor de 55.000 pacientes con cáncer no disponen de tratamiento adecuado. 77.000 pacientes con HIV no disponen de antirretrovirales. 16.000 pacientes con insuficiencia renal carecen de dializadores y filtros y se estima la escasez de medicamentos en un 90%. Enfermedades que se consideraban erradicadas han reaparecido, como la malaria, la tuberculosis y la difteria. En este contexto, el presidente Maduro ha adelantado la convocatoria a elecciones presidenciales en las que él será candidato. El Observatorio de Derechos Humanos ha señalado que estas elecciones, alevosamente adelantadas para el primer cuatrimestre del presente año, no son libres por las siguientes razones. Primero, la Asamblea Nacional Constituyente carece de facultad legal para realizar la convocatoria de elecciones. Segundo, la convocatoria de elecciones es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral, actuando como poder público separado e independiente. Tercero, el adelanto de elecciones constituye un acto violatorio de los derechos políticos de los venezolanos, porque actúan con todo el ventajismo a su alcance, prevaliéndose del estado de confusión e incertidumbre que ellos mismos han propagado en el país, mediante efectivas campañas dirigidas a dividir y desprestigiar a los líderes políticos de la oposición. Segundo, operan con un Consejo Nacional Electoral cuya mayoría de miembros son obedientes seguidores del partido de gobierno. Tercero, la mayoría de los posibles candidatos para la presidencia están injustamente presos, en el exilio o políticamente inhabilitados. Cuarto, infringe el derecho al sufragio a los aproximadamente 4 millones de venezolanos que, huyendo de las persecuciones, el hambre y la violencia, se han visto obligados a residir en el exterior. Esta arbitraria y abusiva decisión de anticipar las elecciones rompe con los acuerdos de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en República Dominicana, con el apoyo de los organismos internacionales y la participación de cancilleres de varios países latinoamericanos, donde precisamente se estaban exigiendo garantías y condiciones para que estas elecciones presidenciales fuesen realizadas con apego a la Constitución, es decir, de manera transparente, libre y democrática. Uno de esos 6 acuerdos era justamente la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, imparcial e independiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haberles dado una visión general de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Quiero decirles que estoy a su disposición, estoy a sus órdenes. Pueden contactarme a través de mi correo electrónico y pueden contactar al observatorio también a través de las redes sociales y los correos electrónicos que están en nuestras páginas web. Muchas gracias.